nuestro Señor dice así: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en su santo y ser admirado en todo lo que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Amén. Mis hermanos, acompáñenme en oración. Bendito Padre Celestial, una vez más, Señor, gracias. Gracias por este buen momento, Señor, que nos ha permitido tener. Gracias, Padre Santo, por lo que conlleva el día del Señor, Padre Santo, en el cual nos gozamos, nos refugiamos en ti, bendito Dios, porque sabemos que solo en ti, Señor, tendremos gozo, tendremos paz. Amado Señor, te pedimos y te clamamos, Padre bendito, que seas tú obrando grandemente, Señor, en cada uno de nosotros. Que seas tú, bendito Padre Santo, y tu bendita palabra, Señor, redarguyendo nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros pensamientos, bendito Dios. Te pedimos, Señor, te lo clamamos, Padre bendito. Ayúdame, Señor, a predicar tu bendita palabra, Señor, correctamente. Dame la sabiduría necesaria, Señor, para llevar, Señor, tu bendita palabra, como lo estableces en la Escritura, Señor. Líbrame, bendito Padre Celestial, de ser estorbo, de ser tropiezo, Señor, a tu bendita palabra, Padre Santo, y que no pueda comunicar, Señor, lo que tú quieres comunicar a tu pueblo. Líbrame de todo eso, Señor. Ayúdame, Señor, y te lo pido, bendito Padre Santo, a poder clamar tus verdades, Señor. Clamar, Señor, todo aquello que tú deseas comunicar a tu iglesia, bendito Padre Santo. Te lo pedimos y clamamos, Señor, en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Entonces, mis hermanos, como hemos podido ver, como hemos podido leer los versículos a predicar el día de hoy, vemos una clara retribución en los versículos 6 y en los versículos 7, donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe estas verdades, estas justas verdades de nuestro Dios. Lean conmigo nuevamente el versículo 6, versículo 7. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, dar reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Cuando usted mira este relato, se da cuenta que hay varias evidencias, varias marcas de lo que es el obrar del Señor en esta vida, en este mundo en general. Tal como hemos mencionado, el Señor permite que ciertas circunstancias, que ciertas adversidades que otros llevan adelante, ¿verdad?, afecten a los cristianos. Pero Dios utiliza todas estas oportunidades para el creyente poder ser fortalecidos, poder ser pulidos, cementados en su fe, pero además que aquellas personas que han hecho mal, que han sido el instrumento de aprobio hacia el cristiano, debe saber que no va a salir ileso, debe saber que no va a desviar el justo juicio de Dios, debe saber que no está oculto a la mirada de nuestro Señor y no saldrá impune de aquella situación que precisamente, tal como la palabra nos enseña, va a enfrentar una justa retribución. Si notan nuevamente en el versículo 6, la palabra del Señor dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Mis hermanos, así como la palabra de nuestro Señor es clara, que nuestro Dios es tardo para la ira y grande en misericordia, también debemos saber
que la santa palabra señala que Él no tendrá por inocente al culpable, que todo aquel que es causa de aprobio a sus hijos, a los cristianos, a los creyentes realmente, se verán envueltos en ese maravilloso juicio justo de Dios. Es decir, mis hermanos, que esta paciencia grandiosa, preciosa, enorme de parte de nuestro Dios tiene un punto final, en donde claramente se llevará a cabo la manifestación evidente de ese juicio implacable, de un juicio duro, implacable contra todos aquellos que se levantaron en contra de nuestro Señor. Por lo tanto, esto quiere decir, mis hermanos, que hay un espacio para el arrepentimiento. Dios desea que todos los pecadores, que toda persona pecador se arrepienta de su pecado. Y lo cierto, mis hermanos, es que aquellos que aún así obstinadamente se esfuerzan en vivir en sus propios deleites, vivir sus propias vidas, sus propias costumbres, tendrán lo que anhelan en el día del juicio. Eso es lo único que tendrán. Lo que el creyente debe saber, mis hermanos, que así como Dios crece su fe y fortalece por medio de él en la adversidad, también debe saber, mis hermanos, que a través de él, por él, tenemos un justo vengador para retribuir, causar daño correcto a quienes nos han hecho daño. Fíjense nuevamente en el versículo 6, si usted ve en su Biblia, dice, porque es justo delante de Dios pagar con atribulación a los que os atribulan. Porque esta justicia de Dios, esa justicia que es perfecta, que es tan distinta a la nuestra, a la que nosotros podemos aplicar, se aplicará absolutamente necesario e indispensable a aquellas personas. Mis hermanos, nosotros en algún momento hemos caído en esta situación, y si nosotros comparamos este justa juicio de Dios y que nosotros en nuestra propia carne hemos aplicado, aunque sea un poco de venganza contra aquellos que nos han hecho mal, y si se pueden evidenciar, si en algún momento ustedes lo hicieron, fíjense que ustedes deseaban hacerle más daño de lo que ellos habían hecho a nosotros o a ustedes, y que además se molestarán en su propia carne porque no pudieron aplicar lo necesario, lo que ustedes humanamente pensaban que era correcto aplicar. Nuestro Señor nos deja claramente que Él aplicará el justo juicio de Dios, lo que aquella persona merece, lo que aquella persona por causa de su pecado debe llevar. Amén. Entonces, mis hermanos, en algunas oportunidades hemos aplicado esto. En algunas oportunidades hemos aplicado esto. Pero que la palabra del Señor también nos lleva a que si caemos al otro extremo, ¿verdad? Porque debemos alejarnos de toda clase de venganza, porque si caemos en esa clase de venganza, también estamos nadando al contrario de lo que nos manda nuestro Señor, porque no estamos dejando a nuestro Dios que sea el justo, ¿verdad? Que lleva el pago justo y necesario para aquella persona. Si nosotros caemos en esa venganza, no le estamos dando la seguridad, lo que la palabra nos dice, que nuestro Dios es el justo, es el que va a llevar la justa venganza. Fíjense lo que nos enseña en Jeremías capítulo 32, versículos 18 y 19. Dice así, leo para ustedes, mis hermanos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Grande en consejo y magnífico en hecho, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Nuestro Dios, justo, perfecto en justicia, atento de la manera que usted y yo no podemos estarlo, ¿verdad? De la manera maravillosa que usted y yo no podemos estarlo.
atento con un alcance que usted y yo tampoco podemos tener en este cuerpo de muerte. No lo podemos tener. Dios está mirando a los hijos de los hombres para dar a cada uno conforme a lo que merita, conforme al fruto, a lo que ha sembrado, al fruto de sus obras. La palabra del Señor también nos enseña, mis hermanos, en Romanos capítulo 12, versículo 19. Dice la palabra de nuestro Señor orientándonos a estas verdades. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, mis hermanos, no tenemos que tener esto claro. Por tanto, no solamente usted y yo debemos asumir a quienes nos atacan, que tendrá el justo juicio de Dios, sino que también debemos mantenernos alejados, separados de caer en cualquier tipo de venganza. ¿Por qué? Porque precisamente Romanos capítulo 12, versículo 19 nos lo deja muy claro. La venganza es de nuestro Señor. Él pagará por cada uno de nosotros. La palabra del Señor, al hablar de esta justicia perfecta, utiliza un término que nos ayuda mucho a entender, mis hermanos, y este es el principio de la enseñanza de la siembra y la cosecha. De hecho, dice que Él se encargará de pagar con tribulación a los que nos atribulan. Algunos traducen pagar con aflicción a quienes nos afligen, algunas traducciones de la Biblia. Y con eso lo que hace nuestro Dios es mostrar una vez más el énfasis de su venganza justa y absolutamente proporcional a los actos de aquellos a quien nos han causado aprobio. Dice la Biblia en Job capítulo 4, versículo 8, hablando precisamente de este principio, ¿verdad? De la siembra y la cosecha. Job capítulo 4, versículo 8 dice, como yo he visto lo que harán iniquidad y siembran injuria, la segarán. Proverbios 22, 8 nos dice, el que sembrar iniquidad, iniquidad segará. Oseas capítulo 8, versículo 7 nos dice, porque sembraron vientos y torbellinos, segarán. Gálatas capítulo 6, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, así también segará. Mis hermanos, esta referencia de la siembra y la cosecha, de esta lección maravillosa nos muestra que claramente que el hombre debe meditar en lo que hace y que es absolutamente responsable del juicio que deberá enfrentar algún día. Y el creyente que sufre por causa de la justicia debe saber que no está solo. Debe tener claro que hay un Dios que lucha por cada uno de nosotros, que hay un Dios que nos está perfeccionando en todo momento, que está obrando todo momento en cada uno de nosotros. Debe saber eso. Debe saber, mis hermanos, que en un principio y en cualquier dificultad que podamos enfrentar, no es más que una leve tribulación que podemos tener comparado con la grandeza que nos espera con nuestro Señor Jesús. Es una gran refrigerio para cada uno de nosotros cuando tenemos claro todas estas verdades que nos muestra la Escritura. Cuando tenemos estas verdades claras, que tenemos a un Dios que lucha por nosotros, a un Dios que nos está forjando, que nos está llenando de conocimiento y de sabiduría, y que además por causa de Él nos aparta de venganzas, entendiendo que Él es el que va a pagar por cada una de estas cosas. Entonces, mis hermanos, estas verdades nos lleva al versículo número 7, y notará cómo el texto nos lleva y habla de aquel reposo que Él ha determinado para los suyos. No solamente habla de la justicia que será aplicada a los que hacen daño, sino también habla del reposo, de este maravilloso reposo. Y dice el versículo 7,
y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Mis hermanos, así como los burladores, aquellos que atacan el cuerpo de Cristo y con ello obviamente atacan a Cristo, están atacando a nuestro Señor Jesús, tendrán un juicio implacable. Y lo cierto es que también los fieles al Señor, aquellos que permanecen en Él, aquellos que han sido atribulados, las víctimas de todas estas tribulaciones por causa del Evangelio, encontrarán un descanso eficaz, lo dice la palabra, perfecto y eterno en el Señor. La palabra reposo que aparece acá en el griego se traduce como paz, descanso, relajación, calma. Entonces, mis hermanos, lo que nos está mostrando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo y que lo llevó a hacer esta carta a la iglesia de Tesalónica, es que esto tendrá un final. Esto, mis hermanos, en algún momento tendrá un final, que tú te regocijarás en aquel descanso que te ha prometido nuestro Señor, y ya tu fe no será forzada o estará envuelta en situaciones de aprobio, porque ya se ha acabado todo eso, mis hermanos. Entonces nosotros y todos los hermanos creyentes, los que se fueron, los que están y los que vendrán, se encontrarán, mis hermanos, en este maravilloso reposo que nos dice la Escritura. Amén. Y lo que usted y yo debemos saber, sin desestimar el dolor que usted y yo podemos enfrentar por causa de Cristo y el deseo de llevar vidas piadosas, al final de la historia, esto tendrá una recompensa. Nos dice la palabra, tendrá una recompensa. Todo será puesto en orden. Todo estará en su sitio correcto. Pablo habla de la esperanza final, de este reposo en la que cada creyente será incluido, describiendo no tan solo las realidades de los hermanos en Tesalónica, sino que también dentro de aquello, fíjate que en el mismo versículo 7 ya Pablo da por sentado estas cosas. Fíjate que en el versículo 7, acompáñame nuevamente, dice: y a vosotros que sois atribulados, dar reposos, ¿con quién? Con nosotros, dice Pablo. O sea, Pablo ya está asumiendo que esta iglesia en Tesalónica es merecedora de este maravilloso reposo que nuestro Señor nos está prometiendo. Porque ha visto el crecimiento, ha visto el esfuerzo de cada uno de ellos y cómo Dios ha pulido su fe de una manera maravillosa, que además de las tribulaciones se mantienen firmes, se mantienen en la plena convicción de la palabra de nuestro Señor. Y Pablo lo da por sentado, dar reposo con nosotros, dice el apóstol Pablo, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Con los ángeles de su poder. Mis hermanos, y esto es alentador, porque si nosotros miramos la historia de aquellos hombres de la Biblia que han estado dispuestos a padecer por su fe, y ser tenidos por dignos de la causa del nombre de Cristo. Por todas estas personas, hermanos, que han sufrido por causa de Cristo, alguien dijo, mis hermanos, alguien dijo: las voces de quienes ayer confiaron en su provisión, aliento son en nuestro caminar hasta estar con Él por siempre. Cada uno, mis hermanos, cada ejemplo bíblico debe motivarnos a seguir adelante, debe darnos la fortaleza necesaria, porque la palabra nos muestra que no tan solo nosotros estamos pasando por situaciones. En la historia del cristianismo, muchísimos hermanos han pasado por diferentes situaciones, y muchísimo peor que la que nosotros podemos pasar, pero ellos aferrados a nuestro Dios, aferrados a las promesas que nos muestra las Escrituras, son motivos de alegría para nosotros y son motivos de seguir por ese mismo camino que ellos han vivido. Entonces, mis hermanos, cuando usted y yo tenemos el privilegio de mirar a aquellos que han depositado su fe en el Señor y han estado dispuestos a sufrir aflicciones por causa de su nombre, y podemos notar ese eterno peso de la gloria, ¿verdad? Ese eterno peso de la gloria, usted y yo somos estimulados para avanzar y reconocer que un día este mal acabará
que un día estas aflicciones se acabarán por completo y usted y yo estaremos por los siglos de los siglos gozándonos del reposo divino de nuestro Señor. Amén. Y si usted va nuevamente, mis hermanos, al versículo 7, nuevamente notará que el reposo que se dará a todos los santos será cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles. Y esto es maravilloso, mis hermanos, porque esta es una verdad que nos alienta a cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros ha tenido pérdidas de familiares, pero qué gozoso es cuando nosotros estamos claros en esta realidad, en esta verdad, y que nuestros familiares han muerto en Cristo. Tenemos aquella visión que nos volveremos a encontrar en este día de reposo, que vamos a estar allí con ellos también. Amén. Esto es maravilloso, mis hermanos, esto es maravilloso que nos permite entender y descansar en Dios, que haya permitido todas estas cosas, que nos haya regalado un descanso eterno, que nos haya regalado la obra redentora de nuestro Señor Jesús y que nos haya regalado el simple hecho de la salvación, que nosotros humanamente nunca podíamos haberla alcanzado. Y este es un maravilloso regalo de nuestro Dios. El Señor vendrá, mis hermanos, desde el cielo con los ángeles de su poder, y sabemos que en muchos textos escatológicos que hablan precisamente de esta venida en gloria con los ángeles de su poder, podemos entender que los ángeles de su poder son quienes son el instrumento divino para llevar a la práctica todo aquello que el Señor ha establecido en su propósito. Nuestro Señor desciende con los ángeles de su poder y estos ángeles tienen una serie de responsabilidades. Dice Mateo capítulo 16, versículo 27, mis hermanos, aludiendo a estas verdades, dice: porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con los ángeles, y entonces recompensarán a cada persona según lo que haya hecho. Pero además, mis hermanos, Mateo capítulo 24, versículo 37 nos dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Fíjense la misión de aquellos ángeles que vienen con nuestro Señor. Agruparán a todos aquellos creyentes, aquellos todos hermanos fieles a nuestro Señor de los cuatro vientos, de todo el mundo. Los amontonarán, los tendrán concentrados en un sitio, mis hermanos. Entonces, ¿qué harán estos ángeles? Van a seleccionar, van a agrupar a todos los escogidos, aquellos que han de ser salvos. Pero también, mis hermanos, hay otra misión para ellos. Hay otra misión para estos ángeles. En Mateo, estos ángeles también tienen la responsabilidad es de reunir a los incrédulos para su juicio. Y la palabra en Mateo capítulo 13, versículos 41 y 42, podemos ver esta realidad. Leo para ustedes, mis hermanos: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Versículo 49 del mismo Mateo capítulo 13. Así será el fin de los siglos. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, mis hermanos, se pudieron dar cuenta que la Escritura también nos está mostrando que Dios, nuestro Señor, viene en gloria con los ángeles de su poder y tienen una responsabilidad estos ángeles de su poder. Y encontrarán estos dos grupos de personas: aquellos que han sido aprobio para el creyente, que han sido piedra de tropiezo y que le han hecho maldades a los hijos de Dios. Dios pagará justamente por ello, le dará su retribución. Y también los ángeles amontonarán a todos los creyentes de todo rincón, de todo el mundo, ¿verdad? A todos estos creyentes. Esas son estas dos realidades que nos muestra el versículo 7.
Pero el versículo 8, mis hermanos, nos muestra en llama de fuego. Los ángeles descenderán con Dios en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, también podemos darnos cuenta que esto es una descripción bien afianzada, bien nítida de lo que significa el juicio de Dios. Mis hermanos, no son pocos los pasajes que hablan del fuego como aquella actitud que refleja la ira de nuestro Señor y que refleja la ira de nuestro Señor sobre aquello que ha ido en contra de sus verdades, sobre aquellos que han sido aprobio, ¿verdad?, a su pueblo en aquel día, tal como describe la Biblia también en Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículo 41 al 46, lo voy a leer. Dice así, mis hermanos, aquel día donde los ángeles reúnen a aquellos que han causado causa de aprobio, a aquellos que han rechazado a nuestro Señor Jesucristo. Dice en Mateo capítulo 25, versículo 41 y hasta el 46, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me vestiste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediente, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hiciste a mí. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es una realidad, mis hermanos. Estos dos grupos de personas estarán en ese momento y qué doloroso para nosotros ver esa multitud de personas al cual enfrentarán este juicio y que no estarán del lado de nosotros. Amén. Mis hermanos, tal como hemos aprendido, la justicia de Dios es perfecta y se aplicará dura y perfectamente a quienes realmente lo merecen. El texto lo describe como quienes no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesús. Así lo describe el texto en 2 de Tesalonicenses. Porque dice en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, por un lado tenemos a estas personas que no conocieron a Dios y es bastante interesante, mis hermanos, porque cuando usted medita en la Escritura, lee la palabra de nuestro Señor, te das cuenta que la palabra de Dios en Romanos capítulo 1 ciertamente nos dice que todo lo que todo lo que se conoce de Dios, Dios lo ha manifestado. Amén. Por lo tanto, aquellos que no conocen a Dios, mis hermanos, no es por falta de evidencia, es por su ceguera, es por su indisposición a querer ver estas verdades, a querer ver estas verdades que son evidentes. También nos dice la palabra de Dios que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de todo lo que ha sido creado. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Entonces es una realidad, mis hermanos. No es porque no haya evidencia, no es porque Dios no se haya manifestado, sino es por la ceguera misma del pecado en el ser humano que no lo lleva a ver estas claras verdades, estas evidencias, mis hermanos. Por lo tanto, mis hermanos, aún sin la palabra, civilizaciones enteras tuvieron el privilegio de conocer la existencia de un Dios vivo y verdadero.
Civilizaciones enteras, mis hermanos, pero aún así prefirieron cambiar la gloria de Dios y entregar las imágenes de hombres, de cuadrúpedos, de reptiles. Eso nos muestra las escrituras. Cambiaron todas estas realidades, prefirieron cambiar la verdad de Dios por la maldad. Y obviamente, mis hermanos, ellos tendrán la justa retribución de estas cosas. Recuerden la enseñanza de la siembra y la cosecha. Lo que usted siembra, eso va a cosechar, mis hermanos. Pero no tan solo ellos, mis hermanos, sino también aquellos que tuvieron la revelación directa de parte de Dios, que recibieron esa ley de Jehová que convierte el alma. Los que escucharon de este testimonio que hace fiel al sencillo. Y ellos, quienes son descritos en el texto como los que niegan a obedecer el evangelio de Cristo, el otro grupo, también tendrán la justa retribución. Por haber sido tan palpable el hecho de conocer un mensaje que daba vida y que ellos prefirieron cambiar por la realidad de muerte eterna. De muerte eterna. Mis hermanos, llegará el momento en donde estas personas, aquellos que quisieron negar el conocimiento de Dios y aquellos que negaron abiertamente su evangelio, serán receptores de la palabra de nuestro Señor. Utilizando la palabra receptor como el medio de la comunicación, aquellos que reciben el mensaje, dice nuestro Señor: apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso es lo que oirán en ese momento. Eso es lo que oirán. Y el versículo 9 nos muestra el sufrimiento, nos muestra esa verdad bíblica que es contraria a la que podemos escuchar en el mundo, que podemos oír personas diciendo que después de la muerte no hay más nada, que se acaba todo, que todo llega hasta ahí. Pero bíblicamente eso no concuerda con lo que nos dice la palabra del Señor. Muerte eterna. ¿Y qué lleva muerte eterna? Es que es un sufrimiento que no se va a acabar. Es un sufrimiento que no se va a acabar. Así como por la gracia de Dios podemos estar en la vida eterna, también estarán muchos en la muerte eterna. Y así dice el versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Mis hermanos, la forma en cómo serán atribulados aquellos que han atribulado a los creyentes a lo largo de la historia y que han evidenciado por medio de aquello su disposición a conocer a Dios y aceptar su mensaje, dice la palabra, será un castigo de eterna perdición. Hermano, la palabra de Dios dice que esa situación, esa condición de castigo y pena eterna tendrá características prácticas, mis hermanos. Y la podemos encontrar en el versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Excluidos, mis hermanos, de la presencia del Señor. El Salmo 16 nos dice, en su presencia, es en su presencia que hay plenitud de gozo. Y la palabra nos está llevando al punto de entender cómo será esa muerte eterna sin la presencia del Señor. Estaremos condenados, estaremos día y noche, como dice Apocalipsis 14, versículo 11, no tiene reposo ni de día ni de noche. Será sufrimiento, será llanto, será dolor constante. Y sin la presencia del Señor, que es en su presencia que tenemos plenitud de gozo, podemos ya imaginarnos en nuestra mente y hacer una comparación
cuando estamos gozosos por la presencia del Señor, a la cual en aquel momento muchos no tendrán esta presencia del Señor. Y cómo sufrirán, cómo llorarán, y allí será el lloro y el crujir de dientes, como dice la palabra. Mis hermanos, la exclusión de la presencia del Señor, y que es lo más triste de tener que enfrentar el juicio de Dios, es que sabes que ahora vas a estar solo. Vas a estar solo y vas a recibir lo que tú en este mundo añorabas. Lo que te brindaba el mundo, lo que te brindaba las tinieblas, es lo que vas a recibir ese día. Porque estás fuera de la presencia del Señor. Fuera, mis hermanos, de la presencia del Señor. Pero también, mis hermanos, están destituidos de la gloria de su poder. Tal como dice el texto. El texto nos aclara que hay características que podemos encontrar, y ya vimos una, y la otra es que estamos destituidos de la gloria de su poder, como dice el texto. Obviamente está demostrado lo que francamente nosotros o muchas personas querían en este mundo. La palabra del Señor dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron a las tinieblas, y eso es la realidad. Entonces, cuando tú amas al mundo, amas las tinieblas, eso es lo que vas a recibir en tu juicio, porque Dios va a recompensar a cada uno por sus obras, por sus obras. Mis hermanos, lo que querías hacer en las tinieblas, eso es lo que vas a tener, obviamente, la enseñanza, la siembra y la cosecha. Lo que tú siembras, mis hermanos, vas a cosechar. Y finalmente, mis hermanos, el versículo 10 nos lleva a recordar las siguientes lecciones que nos habla sobre el reconocimiento de Dios. Entonces, en el versículo 10 vamos a ver el reconocimiento pleno de nuestro Señor. Dice así la palabra de nuestro Señor: cuando venga en aquel día para ser glorificado en su santo y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído en vosotros. La segunda venida del Señor será un momento en donde Cristo será glorificado. Obviamente nuestro Señor debe llevar la gloria por todas las cosas. Y lo cierto es que en ese momento, cuando Él aplicará justicia, por un lado para dar reposo a sus hijos, a los creyentes, pero también dará justicia a aquel que ha causado oprobio, a quienes se opusieron a Él. Será un momento en donde la gloria de Él será manifiesta. Pero noten, mis hermanos, lo interesante. No solo será manifestado por medio de la justicia aplicada o por medio de las acciones de sus santos, sino que el texto dice, será manifestada esa gloria en sus santos. En sus santos. O sea, mis hermanos, que todos los santos en aquel momento brillarán de gloria de su Señor. Amén. Brillarán, esa es la gloria de nuestro Señor, que es el único que puede hacer esto, compartir su gloria con sus hijos. Compartir su gloria con sus hijos, porque fíjense, Filipenses capítulo 3, versículo 21 nos dice que todos los creyentes tendrán el privilegio de cambiar este cuerpo de humillación propio por el cuerpo de la gloria suya, cuerpo de la gloria de Cristo, cuerpo glorificado. En ese momento, no solo por lo que Dios hace, por su justicia, será glorificado, sino que cada uno de nosotros glorificará al Señor con su propia vida en ese momento. Amén. Glorificará al Señor. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2 dice: porque seremos como Él, semejantes a Él. Le veremos tal como Él es.
Mis hermanos, Cristo vendrá con sus santos transformados y la gloria de Cristo será evidente por la manifestación de los suyos. Allí será la manifestación de los suyos, siendo el resplandor de su gloria. Amén. Cada uno, mis hermanos, reflejará esa gloria de Cristo maravillosa, la gloria que el Señor va a recibir en aquel día, mis hermanos. Nosotros no podemos esperar hasta aquel día, sino que los llamo a que demos la gloria al Señor desde acá, desde este momento. Porque, hermano, usted puede ser luz en la tiniebla en cualquier parte. Usted puede ser luz en su hogar, puede ser luz en amigos que vean la gloria del Señor Jesús en su vida. Entonces nosotros no podemos esperar ese momento maravilloso que algún día llegará, cuando lo podemos hacer en estos momentos. Hermano, cada uno de ustedes, por la gracia de nuestro Señor Jesús, es luz en medio de las tinieblas. Usted puede con su vida mostrar la gloria de Cristo, que las personas vean la gloria de Cristo a través de sus vidas. Cuando bebamos, cuando comamos, siempre la gloria sea a su nombre, que la gloria sea para Cristo. Mis hermanos, Pablo da por sentado, Pablo termina este versículo dando por sentado que los hermanos en Tesalónica eran parte de aquellos que creían en el Señor y que confiaban en la salvación. Fíjense nuevamente, cuando venga en aquel día para ser glorificados en su santo y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestros testimonios ha sido creído entre vosotros. Amén. El apóstol Pablo está dando por sentado que esta iglesia en Tesalónica es merecedora de aquel descanso, es merecedora de aquel reposo en nuestro Señor. Entonces, mis hermanos, vamos y tenemos que tener esto presente y acordarnos siempre que vendrá un final, que siempre el bien va a triunfar ante la maldad. Nos lo dice nuestro Señor, confiando en su palabra. Esto llegará a un punto final, aunque usted ya no tendrá que preocuparse de nada, de sus aflicciones, de sus dolencias, sino que esto tendrá un final en el cual estemos con nuestro Señor Jesús y que todas estas aflicciones son pequeñas o pocas para lo que vamos a recibir en la gloria con nuestro Señor. Pero mis hermanos, yo sé y sabemos que nuestra carne es débil, nuestra carne que no siempre está disponible para hacer las cosas que le agradan a nuestro Señor, que algunas veces se muestra mucho mayor de la que debería ser. Pero es nuestro Señor, mis hermanos, es nuestro Señor que nos da la fortaleza, nos da la sabiduría para conducirnos fieles ante su palabra, y que ese es el descanso que debemos también tener, gozarnos y esperar en Él, sin olvidar los medios de gracia que nos ha dejado. Lectura, comunión, mis hermanos. Esto nos dará la fortaleza, y estamos seguros, voy a hablar en plural, estamos seguros que cuando nos refugiamos en todo esto, ninguna aflicción nos moverá, ningún viento de doctrina nos va a mover, sino que más bien vemos todos estos aprobios y nos acordaremos que nuestro Dios nos está puliendo, nos está perfeccionando para ser merecedores dignos del reino de Dios. Pero por el contrario, amigo, por el contrario, has podido ver las dos caras de la moneda a través de estos pasajes. Hay quienes estarán presentes en el juicio, pero para la perdición, y hay quienes estarán presentes en el juicio para la vida eterna. Está en ti, mi hermano, que te afiances y que vayas en reconocimiento
y fe a los pies de Cristo y puedas clamarle a Él, puedas pedirle perdón, que está con los brazos abiertos esperando por ti. Mi amado hermano, mi amada hermana, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude para vivir esta vida digna, merecedora del reino de Cristo. Amén. Ayúdenme en oración, mis hermanos. Bendito Dios y Padre bueno, bendito eres, amado Padre celestial, santo, santo eres, Padre de la gloria. Amado Señor, una vez más, gracias. Gracias por permitirnos, Señor, exponernos ante tu palabra, por permitirnos ver